Hola chicos, vamos a empezar en 3 minutitos para que estén esperando un momento. Por mientras entran los demás compañeros, así que los vamos a dejar un momento con los sponsors. Ya chicos, vamos a dar inicio a nuestra siguiente jornada. ¿Estamos todos? Estamos. Espera un momento. Cámbiate el nombre, Fabi. Eh, bueno, déjenme dejar primero al profesor directamente como presentador y iniciamos. Ya. Bueno chicos, ahora nos toca el siguiente tema, que es innovación en dispositivos de administración, eh, a cargo del profesor Javier Morales. Un momento. Que es profesor asociado al Departamento de Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y director del nuevo Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión. Y bueno, le damos la bienvenida en este congreso y muchas gracias por su tiempo. Esperamos que la presentación que pueda hacer sirva bastante a los chicos en aspectos nuevos y conocimientos farmacéuticos, así que le damos cordialmente la bienvenida en este CONEXIF 2021. Fantástico. Gracias Patricio, gracias Fabián.
por estar aquí. Ustedes son los que veo. Veo que también hay harta gente conectada que nos está escuchando. Entonces, también agradecimiento a la organización que me invitaron y me pidieron esta presentación. Un gusto estar aquí con todos ustedes y los que nos escuchan. Una pequeña duda antes de arrancar. No, ¿No hay no problema? me quedó claro del diseño, si es que en esta hora y media que tengo apartada, ¿paro en la mitad o le doy de corrido y al final tenemos ronda de preguntas? Al final tenemos la ronda de preguntas. Aproximadamente se espera una presentación entre 45 minutos a una hora idealmente para dejar esa última media hora final de preguntas. Y nosotros vamos a gestionar las Perfecto. preguntas, así que no se preocupe. Muy bien, muy bien. Y bueno, como te mencionaba, yo ahora no cacho qué es lo que ustedes están viendo. ¿Están Estamos viendo viendo la presentación? directamente la presentación. Ya, entonces voy a correr esto. ¿Y cómo lo puedo minimizar a ustedes? En el panel arriba hay como un Ujú. panel desplegable. Ese se puede deslizar y se puede agrandar la presentación. Ay, para la izquierda, creo. Ah, perfecto. Ya. Sí, tiene un botón Ya. naranjo ese panel también para achicar ese Ese era. panel que... Exacto. Ese. Ya. Muy bien. Eh, bueno, gracias nuevamente a todos los que se conectan y están escuchando esta presentación. La idea es hablar de este tema de innovación en dispositivos de administración de fármacos. Este título me lo presentaron bien amplio y en realidad me gusta harto porque encuentro que todas las cosas que hacemos en el laboratorio eh, se acomodan dentro de este gran nombre de dispositivos de administración de fármacos. Así que el objetivo de la presentación de hoy es relatarles un poco cómo ha sido el desarrollo de la investigación dentro de mi equipo de investigación, el laboratorio de entrega de fármacos o el Drug Delivery Lab, que es como le llamamos, con estudiantes, bueno, estudiantes de pregrado que estuvieron haciendo tesis presenciales hasta antes de la pandemia. Ahora varios de ellos se han transformado a tesis electrónicas remotas en temas que se han podido adaptar. Varios estudiantes del doctorado, pocos de magíster, algunos cuyas investigaciones vamos a ver aquí, y investigadores postdoctorales que también participan de nuestro laboratorio. Y entonces, lo que quiero mostrarles hoy es varias de las cosas que estamos actualmente haciendo y que han ido avanzando a lo largo de los años. Hay más investigaciones que he decidido omitir, por supuesto, porque no cabían dentro de la presentación, pero en la ronda de preguntas podemos expandir en dudas adicionales que tengan de lo que les voy a mostrar junto con eh, otras cosas que a lo mejor tengan dudas en los temas que vamos a abordar. Entonces, voy a partir por los conceptos de administración bucal de fármacos, que esto yo diría que fue como la primera línea fuerte de investigación en la que arrancamos, fue parte de mis estudios doctorales y luego cuando comencé a trabajar en la facultad ya en el 2013, eh, iniciamos la línea de trabajo del laboratorio en el entorno de esta forma de administración, pero adaptando las tecnologías de impresión como de impresión de documentos, ¿no? Y cuando lleguemos ahí les voy a explicar cómo transformamos impresoras convencionales, entre comillas convencionales, a básicamente transformarlas en impresoras de fármacos o impresoras de medicamentos, más correctamente tal vez. Y si se fijan acá, a ver, si les pongo el láser, eh, si se fijan aquí en esta parte donde está ilustrado el cartucho que va dentro de la impresora, en la tecnología de impresión, se indica aquí que lo que está al interior, o lo que esto trata de representar, son nanopartículas, que es como la otra línea más fuerte dentro del grupo de trabajo. Eh, y a partir de nuestra investigación inicial de nanopartículas como sistemas de impresión para la tecnología de impresión de medicamentos, empezamos a explorar líneas de trabajo en ya desarrollo autónomo de nanopartículas y diseños más complejos, sofisticados, entre comillas, de partículas. Y uno que les voy a presentar con un poquito más de detalle son estos sistemas multicapa que hemos estado trabajando, pero también hacia el final de la presentación les voy a mostrar
varios otros sistemas que emergieron desde nuestra exploración inicial de la nanotecnología desde los sistemas de impresión. Entonces, voy a partir por darles como un panorama de esta ruta de administración alternativa, que es la vía de administración bucal. Lo que muestra la figura ahí es a qué nos referimos cuando decimos administración bucal de medicamentos. Y eso es el interior de la mejilla. ¿Okay? El interior de la mejilla es un epitelio absortivo, es decir, moléculas y partículas, que es algo que hemos descubierto ya más recientemente, pueden ser absorbidas cuando se formulan debidamente. No es que uno se tome un jugo y todo el azúcar que tiene ese jugo se absorba por el epitelio bucal o sublingual, que es debajo de la lengua. También hay un epitelio absortivo que se llama sublingual. Es diferente de este que les estoy mostrando, pero tiene en común que podría permitir la absorción a nivel de la cavidad oral. ¿Por qué no absorbemos gran parte de la glucosa de los jugos o, bueno, los nutrientes de los alimentos que nos ponemos en la boca? Porque el tránsito en la cavidad oral es breve, sobre todo un líquido, es como entra a la boca, se traga y listo, ya pasó. Y lo que muestra la figura es los sistemas más o menos que se trabajan para poder aprovechar esta ventana de absorción, que son sistemas adhesivos. Nosotros específicamente trabajamos con films poliméricos, un poco distinto de lo que se ve en la figura, pero es una buena representación de cómo sería. ¿Okay? Y acá, bueno, todo este listado de ventajas que ofrecería la vía de absorción bucal, yo creo que las características más importantes que quiero relevar aquí es que si el fármaco se absorbe aquí, evita el pasaje a través del tracto gastrointestinal. Entonces, no hay exposición al estómago, no hay exposición a la batería enzimática del tracto gastrointestinal, no hay exposición al efecto de primer paso hepático por la circulación enterohepática. Todas esas barreras entonces se logran esquivar cuando la absorción se logra a nivel del epitelio bucal. ¿Y cuáles son sus principales limitantes? Primero, que es un epitelio grueso, más grueso que una monocapa, porque justamente es un epitelio estratificado, pues entonces son múltiples capas celulares una encima de otra, entre 40 a 50 capas celulares, en un epitelio que no presenta uniones íntimas, a diferencia de la monocapa intestinal, que sí tiene uniones íntimas. Acá no hay uniones íntimas, no hay una capa de queratina en la superficie. Esto es relevante en comparación, por ejemplo, con la piel o el paladar, que es otra mucosa de la cavidad oral, pero que sí tiene queratina. Entonces, la principal barrera o la barrera tecnológica a sobrepasar es el espesor del epitelio y las propiedades de barrera que ofrece entonces. Porque las otras limitantes, como movimiento, salivación o el gusto, todas esas barreras, tenemos buena tecnología para sobrepasar esas barreras. Entonces, para esquivar los efectos del movimiento y como los procesos mecánicos, tendríamos el uso de materiales mucoadhesivos, y para evitar las limitantes que nos puede ofrecer el tener en consideración el gusto de la forma farmacéutica que va a estar en la boca y en contacto con la lengua, bueno, hay una serie de polímeros muy numerosos que se pueden hacer cargo de eso. Entonces, la barrera real del éxito de la terapia tiene que ver con poder lograr que los fármacos que están en la forma farmacéutica sean debidamente absorbidos. Los films poliméricos son estas láminas delgadas. La figura ilustra un tipo de film. Nosotros, bueno, trabajamos no exactamente con esa dimensión. Hemos fabricado films un poco más grandes y más delgados, pero llevan ya una larga tradición de investigación por muchos años. Cuando yo les decía, porque esto fue mi tema de tesis doctoral arrancando como en el 2008, ya en esa época existía mucha investigación en films como sistemas de administración, no solo bucal, sino también hay una larga tradición de uso de films o parches o membranas. Todo esto es como nomenclatura que la literatura más o menos trata de manera equivalente en términos de la palabra que ocupamos para describir esto.
pero hay una larga tradición de uso de films en sistemas de liberación transcutáneo, ¿no? Para administración en la piel. Entonces, ya había mucho conocimiento en la literatura cuando iniciamos el trabajo en esta línea de investigación, pero lo que no se conocía mucho era cómo fármacos biológicos, es decir, péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, se comportarían en estos sistemas, y ahí iniciamos nuestra investigación, y ahora más recientemente es cómo nanopartículas podrían comportarse con estos sistemas. Las tecnologías más clásicas de control de la liberación tienen que ver con recubrir la capa que contiene el fármaco, recubrirla en la parte que va a estar en contacto con la lengua y el interior de la cavidad oral, con un material impermeabilizante, como muestran estas figuras de acá abajo. Entonces, si yo impermeabilizo todas las otras direcciones y solo dejo disponible como dirección de liberación hacia el epitelio bucal, esa es la forma como más rudimentaria que se ocupa de mucho tiempo de dirigir la liberación, por lo menos, hacia el epitelio absortivo. Y entonces, la primera investigación, y esto es lo que les voy a mostrar, son resultados del doctorado directamente, ya, bueno, hace un buen tiempo atrás, fue mi primera aproximación al tema y del grupo también la primera aproximación al tema. Y entonces, el diseño en ese momento, o el desafío en ese momento, era poder formular fármacos biológicos dentro de films, porque la mayoría de los fármacos biológicos se administran como inyecciones. Insulina es un súper buen ejemplo para que todos podamos entender que si es que lográramos transformar la forma de administración convencional de la insulina, que son inyecciones, ¿no? A una forma de administración menos invasiva, podríamos tener una ganancia en la adherencia a la terapia por los pacientes. Y en la insulina yo creo que se entiende muy bien porque es una terapia crónica y además es vital para los pacientes tipo 1, diabéticos tipo 1, por ejemplo. Pero es solo un ejemplo, ¿no? La idea de estas tecnologías es demostrar los conceptos con una molécula modelo, pero luego esta tecnología entonces se podría traspasar a otros péptidos y a otras proteínas. Y en esta investigación, la forma de fabricación de los films contenía nanopartículas que tienen esta morfología de hojuelas, como muestra esta figura, porque el desafío de disponer fármacos biológicos dentro de una matriz polimérica, que es, así es como normalmente se constituye un film que tiene fármaco en su interior. Yo preparo el material polimérico, eso quiere decir lo disuelvo, disperso en esa solución las moléculas, o disuelvo o disperso las moléculas o partículas del fármaco biológico que quiero que se contenga, y luego elimino el solvente. Entonces todo el material sólido se deposita en el fondo del recipiente donde se está produciendo el secado, y entonces al fondo se produce este film que ahora tiene cargado en una sección transversal homogéneamente las partículas o moléculas del fármaco. El problema con los fármacos biológicos es que disponerlos en solución dentro de la matriz polimérica conduce a mucha inestabilidad química de la molécula. Entonces, para poder proteger a la insulina y, bueno, otros modelos de fármacos que estudiamos, desarrollamos estas nanopartículas cristalinas donde hay un núcleo inerte que es de un aminoácido particular, pero el aminoácido el que le otorga esta morfología, y en la superficie está, en este caso, la insulina estabilizada. Y esto es toda la investigación que hicimos en el proceso de fabricación. Esto esencialmente es un proceso de coprecipitación por antisolvente. Esto quiere decir, los procesos de precipitación por antisolvente básicamente quiere decir que yo tengo un líquido solvente donde tengo disueltos los fármacos que quiero precipitar, y hago ingresar ese líquido solvente en un líquido no solvente, pero que sean miscibles entre sí para que no se produzca una emulsión. Tiene que ser combinable entre sí. Por ejemplo, nosotros ocupamos agua como la fase solvente de la insulina, y ocupamos alcohol isopropílico o isopropanol como la fase no solvente de la insulina. Entonces, cuando la solución acuosa ingresa sobre este continuo
de isopropanol, las moléculas pierden la capa de solvatación que tenían de este material que los puede solubilizar y entonces son expuestos al isopropanol, son insolubles entonces en esas condiciones y se gatilla el proceso de precipitación. Por eso se llama precipitación por antisolvente y en este caso particular es coprecipitación porque lo primero que empieza a precipitar es la valina, que es el aminoácido que nosotros escogimos para hacer la precipitación. Y entonces, por eso la valina forma parte del núcleo y sobre ese núcleo se depositan entonces las moléculas de insulina en este caso. Y estas son micrografías de cómo se ven estas hojuelas que yo les llamo. Por supuesto que el diagrama que hice acá es una aproximación rudimentaria de lo que efectivamente se ve bajo el microscopio, ¿no? Porque el sistema de producción de figuras tridimensionales, yo no soy muy bueno en lograrlo, por eso un básico rectángulo tridimensional. Pero esta es efectivamente la morfología de estas hojuelas que yo les llamo, donde tenemos un núcleo de el aminoácido, valina en este caso, sobre el cual se precipitan las moléculas de insulina o otra proteína o péptido. Y entonces, este es el paper principal de esta investigación, donde mostramos que esta forma de fabricar los films, entonces, se fabrican por un lado las nanopartículas recubiertas con insulina, se hace el proceso de fabricación de films que tienen estas partículas embebidas a lo largo del seno del film, y se hace un experimento de permeación in vitro a través de un epitelio simulado, y es como un experimento Transwell. Acá básicamente lo que tenemos es la sección transversal de cómo se vería la barrera a través de la cual estamos haciendo el experimento. Entonces, se tiene el epitelio que está simulando al epitelio bucal, encima de eso ponemos el film, y del otro lado de la barrera muestreamos a distintos tiempos. Bueno, acá si se fijan, el experimento cursó a lo largo de 4 horas. Y lo que muestra esta figura de manera concisa es que hay una formulación específicamente con un tipo de polímero que logra un resultado de permeación potenciada que a la fecha, esto 2014, 2013, cuando inicialmente encontramos estos resultados, era un salto importante en términos de la magnitud de la absorción respecto de otras tecnologías de administración bucal de péptidos y proteínas, que básicamente comparativamente eran geles o films que contenían el fármaco solubilizado y no como nanopartículas. Un aspecto clave de esta tecnología es que, ¿dónde lo tenía acá? Acá. Las nanopartículas en general, recuerden que, o sepan que nanopartículas significa que estamos hablando de partículas cuyo rango de tamaño está en la escala nanométrica. Entonces, entre 1 y 1000 nanómetros es lo que yo prefiero denominar como el espacio amplio de las nanopartículas. Estas partículas en particular están en el rango de los 100 a 300 nanómetros. Y una de las características de la materia en esta escala es que las propiedades de disolución de las moléculas que están contenidas en esa partícula están muy incrementadas, específicamente la velocidad de disolución. Entonces, lo que nosotros pensamos que está ocurriendo aquí es que el solvente ingresa dentro de la matriz del film, interactúa con estas partículas o las encuentra estas partículas y rápidamente las disuelve y genera una gradiente de concentración muy grande a favor del proceso de difusión del fármaco biológico a través de la matriz polimérica, eso en conjunto con posibles efectos de potenciador de la absorción del polímero mismo, más otros ingredientes que están en la formulación tensoactivos básicamente, que usualmente funcionan como potenciadores de la absorción. Pero lo principal, creemos nosotros, es o está liderado por esta gran crecimiento en la gradiente de concentración debido a la muy alta disolución de las partículas. Uno de los problemas que encontramos, sí, al fin de esta investigación, es que cuando mirábamos la superficie del film y lo tomábamos en lo mirábamos desde arriba, no en su espesor, sino mirando el disco desde arriba,
se veían al ojo desnudo agregados que eventualmente podrían tributar a problemas de uniformidad de contenido. Porque si hay agregados que podemos observar visiblemente, microscópicamente puede que haya muchísimos más agregados. Y además los que son visibles al ojo desnudo son muy grandes en tamaño. Entonces, esa tecnología de fabricación tenía posiblemente un problema respecto de la uniformidad de contenido a lo largo de la superficie del disco, ¿no? Y entonces empezamos a mirar, y esto es ya cuando empecé a trabajar en la facultad, otras posibles tecnologías que se pudieran hacer cargo de lograr una buena uniformidad de contenido al mismo tiempo que ser compatible con fármacos biológicos y eventualmente con nanopartículas en nanosuspensiones. Y ahí es cuando, como una tecnología que englobaba todos estos requerimientos, era la tecnología de impresión 2D o impresión por inyección de tinta. ¿Okay? Le llamo 2D para hacer la salvedad respecto a la impresión tridimensional, donde físicamente o en las dimensiones de tamaños visibles, uno logra crecimiento en todos los planos, pues en X, Y y en Z, ¿cierto? Y puede generar volúmenes. Los sistemas de impresión como este crecen en el eje Z porque lo que está ocurriendo es que uno está depositando gotitas, ¿no?, sobre la superficie del sustrato de impresión. Pues en la impresión convencional, hablemos de la impresión normal, ¿no?, de documentos. Una hoja que es un derivado celulósico, entonces altamente humectable por líquidos en base acuosa, y la tinta es en base acuosa con pigmentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las gotitas que se eyectan por los orificios del cartucho humectan rápidamente el papel y logran entrar en la matriz celulósica, en la matriz polimérica al final, ¿no? Entonces, no ocurre un crecimiento en el eje Z, no aumenta el volumen. Por eso le llamamos impresión 2D, para hacer la salvedad respecto de la impresión 3D. Bueno, entonces, estas tecnologías, el mismo concepto, lo transformamos de la impresión de documentos a impresión de medicamentos. Y entonces, en vez de papel, como un sustrato de impresión, lo que hacemos es fabricar estos films que veníamos investigando de antes, pero sin fármaco, solo como un sustrato de impresión. Imagínense que agarramos un rollo de parafilm y que imprimiéramos sobre el parafilm en vez de papel. ¿Ok? Es algo bien parecido a eso, solo que las características del polímero son súper distintas nomás. El parafilm tiene otro uso, otro rol que el que nosotros le damos al material polimérico que ocupamos. Eso respecto al sustrato de impresión. Y luego, ¿dónde está el fármaco últimamente? El fármaco está contenido en la tinta, entre comillas, el líquido que disponemos dentro de los cartuchos. Entonces, en lo que llamamos nosotros adaptar las impresoras convencionales a imprimir medicamentos, el cambio principal, si no el único, que hacemos al dispositivo mismo es tomar el cartucho, lo abrimos, le sacamos toda la tinta de color que tiene con pigmentos, lo lavamos con soluciones múltiples, enjuagues con soluciones hidroalcohólicas, y una vez que está limpio, cargamos, en vez de tinta pigmentada, un líquido que tiene el fármaco. Y el fármaco ahí adentro puede ir como solución dentro del continuo acuoso o puede ir como una suspensión. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener esa suspensión? Es que el tamaño de partícula tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que no se separe y decante en el fondo del cartucho y lo tape, y que las partículas sean más pequeñas que las boquillas, que el tamaño de las boquillas que son parte del arreglo de boquillas por donde se eyecta la tinta. Y entonces la dimensión de tamaño que permite abordar esas dos limitantes o barreras son las nanosuspensiones. Las nanosuspensiones son coloides estables cuando están debidamente formulados, no debería haber agregación, no hay crecimiento de partículas y son varios órdenes de magnitud más pequeñas individualmente que el orificio
del cartucho. Nuestros cartuchos tienen orificios de 50 micrones y las nanopartículas que ocupamos están entre los 15 nanómetros las más chicas a 200 nanómetros las más grandes. Entonces, los órdenes de magnitud, recuerden que les dije nanómetros para el tamaño de partícula y micrómetros para el tamaño del orificio. Mucho más grande el orificio que las partículas que están atravesando. Bueno, entonces en el proceso de fabricación lo que hacemos es producir una impresión. Aquí básicamente lo que hacemos es, vamos a un software del computador, PowerPoint o Word, dibujamos un cuadrado o la morfología que queramos imprimir y le ponemos imprimir a la tinta negra, solo que la impresora no sabe que esa tinta negra, en vez de tener pigmentos negros, tiene ahí nanopartículas con los fármacos que estudiamos. Una de como las barreras prácticas que tenemos es que las tintas son incoloras, entonces hay que ser bien cuidadosos en rastrear y tener un orden para nosotros ordenarnos de, bueno, este es el lado que se imprimió y entonces hay que ocuparlo por este lado y no por el otro, porque en los experimentos de absorción, lo que ya hemos visto ahora que conocemos más la tecnología es que el hecho de imprimir sobre una de las superficies del sustrato de impresión hace un cambio muy dramático en la magnitud de la absorción, porque la formación de la gradiente de concentración es sustancialmente diferente que cómo se desarrolla la gradiente de concentración en la forma de fabricación tradicional, entre comillas, que es lo que le presentaba anteriormente. Y esto un poco para mostrarles que como sustrato de impresión se puede ocupar prácticamente cualquier material polimérico siempre y cuando sea humectable por la tinta y tenga propiedades mecánicas y de adhesión mínimas para lograr interactuar con el epitelio bucal y no fracturarse frente a la manipulación. Entonces, derivados celulósicos funcionan muy bien, alginatos quitosanos también funcionan muy bien. Policaprolactona, que es el último, es un material convencionalmente muy hidrofóbico. Sin embargo, aquí está electrohilado, entonces la magnitud de la interacción, como se le ha construido una red porosa al sustrato de impresión, dentro de la cual se puede absorber y distribuir el continuo acuoso líquido de la tinta. Entonces, este material hidrofóbico normalmente se transforma así en un material más humectable. A esto me refiero con que prácticamente uno puede ocupar cualquier material como sustrato de impresión teniendo estos requerimientos mínimos. Entonces, nuestro trabajo principal es en torno de desarrollar tecnología para fabricar tintas. Entonces, como les decía, en la tinta el fármaco puede estar dispuesto o en solución o en suspensión, dependiendo de las características o sus propiedades físico-químicas. Y nosotros hemos trabajado y ya actualmente trabajamos harto más y los proyectos de investigación del laboratorio están sustentados en este concepto de imprimir nanopartículas y entonces preocuparnos de las propiedades de las partículas y lo que queremos conseguir con esas partículas. Como son sistemas de liberación bucal, es importante considerar siempre el uso de potenciadores de la absorción. Y esto es una de las investigaciones más tempranas en la tecnología. Esto es un estudiante que se graduó ya del doctorado y está trabajando actualmente. Y en su programa doctoral, en su investigación doctoral, él hizo como toda la puesta en marcha de la tecnología. Estos son estudios de las figuras de arriba, los dos paneles de la izquierda y derecha de arriba, son distintas concentraciones de ribonucleasa, una enzima para estudiar sus propiedades de actividad después del proceso de impresión. Entonces arriba tenemos cuantificado, a medida que yo aumento la superficie impresa y aumento la concentración de la tinta, recibo cantidades igualmente crecientes del otro lado de la impresión, que es más o menos lógico, es básicamente hacer el cambio entre imprimir en modo borrador en una impresora a imprimir en alta definición, ¿cierto? Como que estoy aumentando la cantidad de partículas o, bueno, moléculas en este caso. Y lo otro que nos interesaba investigar
era si el proceso de impresión generaba un estrés lo suficientemente fuerte como para romper al fármaco biológico. Y estos son resultados con ribonucleasa, también estudiamos lisozima en otras condiciones. Y si se fijan en el panel de la derecha, existen una serie de condiciones dentro de las cuales se logra una cantidad suficiente de fármaco impreso, pero además que mantiene su actividad biológica. Y eso es, por supuesto, que es esencial para fármacos en general. No, si yo perdiera la actividad biológica de la molécula durante el proceso de impresión, perdería entonces su eficacia terapéutica. RNA es un modelo nada más, pero a nosotros nos interesaba más insulina. Lo que pasa es que las enzimas son mucho más fáciles de estudiar en su actividad biológica después de haberlas sometido al estrés. Y estas son investigaciones de dos estudiantes pasados del laboratorio, de magíster y pregrado, donde investigaron desmopresina, un péptido pequeño, e insulina, un péptido más grande, en el proceso de impresión, y luego cómo eso se traduce en magnitud de permeación. Y en ambos casos se logra una buena magnitud de permeación a una velocidad mucho más rápida. Si se fijan en el eje X de tiempo, el tiempo está en minutos, a diferencia de las 4 horas de la investigación anterior que les mostraba. Acá a lo largo de 36 minutos acá y acá 48 minutos, tenemos magnitudes y velocidades de permeación bucal mucho más rápidas. Y de manera preliminar hemos hecho estudios en animales. Cuando les dije que estudiábamos la lisozima y la ribonucleasa, porque evaluar su actividad biológica después del proceso de impresión es sencillo, bueno, a esto me referíamos, porque para estudiar la eficacia de la insulina después del proceso de impresión, tengo que hacer un estudio biológico y ver si es que cuando yo pongo el parche que tiene insulina en la mejilla, logro bajar la glucosa sanguínea o no. O sea, si hay descenso es porque, claro, ingresó un bolus de insulina. Si no responde es porque o no ingresó o lo que ingresó no era biológicamente activo. Y en este caso, tanto en ratones en ayunos como ratones alimentados, sobre todo en el alimentado, porque bueno, cuando se alimenta nosotros, un animal, el azúcar sanguíneo circulante aumenta o se mantiene en un nivel alto, y entonces ahí sí se puede ver este descenso entre a tiempo cero y luego después de administrado, cómo es la magnitud de este descenso. Y bueno, esos antecedentes nos llevaron a investigar eh, nanopartículas en el proceso de permeación bucal. Y hasta la fecha, esto es una investigación de unos colegas de Dinamarca, eh, se había investigado muy poco respecto de la penetrancia o penetrabilidad de nanopartículas y se sabía como lo que intuitivamente uno podría pensar, que es nanopartículas grandes avanzan poco y nanopartículas chicas avanzan más rápido y las características de superficie igual podrían tener un rol donde se preferiría que las partículas con menor carga eléctrica superficial podrían tener una penetrabilidad más grande. Entonces, con esos antecedentes y conectando con una investigación que un estudiante del pregrado había terminado recientemente, su tesis de pregrado fue desarrollar estas micelas pegiladas en base a un material lipídico que estaba funcionalizado ya con polietilenglicol, estudió cómo se autoensamblaban estas micelas y las cargó en su investigación con nifedipino, que era un fármaco modelo de los fármacos pobremente solubles en agua, o sea, los clase 2 y clase 4. Y en esta investigación él muestra que esta formulación logra dispersar una cantidad de nifedipino muchos órdenes de magnitud, o bueno, lo que muestra el resultado acá es 2 órdenes de magnitud, ¿no? De 0,02 a 2 miligramos por ml, dispersados gracias a esta formulación. Entonces, estas partículas que en tamaño están entre los 15 a 20 nanómetros, fueron el sustrato de una investigación que ahora actualmente está conduciendo un estudiante del doctorado en ciencias farmacéuticas de la universidad. Él ha tomado el conocimiento que se inició con la tesis de pregrado, lo expande
a otros tipos de moléculas. Él está estudiando específicamente rodamina ahora como modelo de fármaco clase 2A4 o clase 2I4. Es una molécula pequeña, es un buen fluoróforo, entonces de muy fácil detección y entonces es fácil poder estudiar estas partículas con rodamina. Y por otro lado también estudió estas mismas partículas pero cargadas con insulina. Yo les dije que esto eran micelas pegiladas, entonces esa corona de polietilenglicol genera una región hidrofílica en esta partícula que puede capturar insulina y transportarla también. Entonces, en su diseño, este es el segundo paper de su investigación, donde aglutina muchos conceptos. Por un lado, el desarrollo de la partícula, acá, lo que aparece sobre la izquierda, el uso de estas partículas como tintas de impresión para desarrollar estos films, también hace estudios de liberación, hace caracterización físico-química de las partículas, pero lo que me interesa que veamos más en profundidad son estos estudios de permeación. Lo que se ocupa, o lo que ocupamos ahora, son estas celdas de difusión de Franz, es el nombre particular de estas porque Franz es uno de los tipos de celdas de difusión, existen otros tipos de celdas de difusión, pero básicamente es muy similar a un experimento en Transwell, donde tenemos una región donante, una región receptora, y entre medio, separándolos, tenemos una membrana que queremos estudiar. Lo que nosotros hacemos es utilizar una membrana biológica de epitelio bucal como la barrera a través de la cual queremos demostrar que los sistemas que formulamos son capaces de avanzar. Entonces, bueno, aquí estos son los resultados de insulina, el film de insulina, y estos son los resultados de el film que está impreso con las nanopartículas que tienen rodamina. Y si se fijan, se logra una permeación o una absorción cumulativa en un espacio de 1 hora, pero donde el principal efecto se ve en los primeros minutos, de que estas nanopartículas que están impresas sobre los films logran un efecto de permeación muchísimo más grande que cuando están las partículas dispersas en suspensión o cuando está la rodamina solubilizada en el líquido donante. Entonces, efectivamente, el proceso de impresión tiene un impacto en la magnitud de la absorción. Y la otra mitad de la investigación de Wai, que es el estudiante que ha trabajado en esto, es lo que les voy a mostrar en un par de diapositivas más de, ahora que sabemos que se absorben estas partículas, qué hacemos con esas partículas y el conocimiento. Pero para cerrar la parte de impresión, porque ahora ya nos empezamos a dirigir más a la parte de las nanomedicinas que hemos trabajado, yo creo que lo importante del proceso de impresión que logramos revelar con toda esta investigación es que la generación de la gradiente de concentración, que últimamente es la responsable del proceso y la velocidad y la magnitud de la absorción, esa generación de la gradiente de concentración es mucho más rápida y logra una gradiente muchísimo más fuerte. Entonces, el proceso de absorción es también más rápido y para una magnitud más grande. Finalmente, en esta parte de la presentación les quería contar como el destino de estas investigaciones. Pues esta es tecnología que patentamos en la universidad, entonces la Universidad de Chile es la que tiene esta patente y licenció esta tecnología a una startup o a un spin-off de la universidad, se llama Prime, y es entonces esta startup la responsable de poder acelerar la tecnología, y por acelerar me refiero a que sea capaz de llevar la tecnología a los siguientes niveles de validación. Y actualmente lo que estamos tratando de hacer a través de Prime es lograr una validación en un experimento en cerdos diabéticos, porque los cerdos son uno de los mejores modelos del epitelio bucal y cómo nosotros absorberíamos, cómo nosotros los humanos absorberíamos fármacos o medicamentos que hayan sido administrados en este epitelio. Y luego, bueno, seguir avanzando con agencias regulatorias y eventualmente en fases clínicas. Y lo que les quería mencionar era, ahora que sabemos que estas partículas que tienen un núcleo lipídico y están recubiertos con polietilenglicol son absorbidas a través del epitelio bucal, bueno, ¿cómo podemos ocuparlas como sustrato para hacer un sistema
de administración más sofisticado. Entonces, acá tenemos el mismo núcleo lipídico con rodamina como nuestro marcador y le pusimos un recubrimiento de una secuencia peptídica que tiene codificado en su superficie distintas funciones. Entonces, en la parte más interior tiene una secuencia de direccionalización, que es un concepto clave y muy presente en la nanomedicina. Después, a continuación de la secuencia de direccionalización, tuvo una secuencia de corte, y esa secuencia de corte está ahí para poder eliminar la capa más externa, que es la secuencia responsable de la absorción. Entonces, ¿por qué hablo de esta secuencia a lo largo de esta cadena peptídica que está recubriendo la partícula? Porque lo que queremos lograr es un efecto que esté separado secuencialmente. Entonces, primero que ocurra el proceso de absorción bucal y que eso funcione todo lo óptimo posible que pueda funcionar, y luego, una vez que la partícula está en circulación sistémica, que se pueda dirigir hacia el epitelio cardíaco, específicamente cardiomiocito. Entonces, para el proceso de absorción ocupamos el sistema de impresión del que ya le he hablado, pero además tenemos esta secuencia más externa, en morado acá, que le llamamos secuencia de permeación. Son una serie de aminoácidos que deberían potenciar el proceso de absorción, pero una vez que la partícula entra a la circulación sistémica, ese exterior ya no es funcional, ¿no? Entonces, lo que tiene que producirse a continuación es que se elimine esa secuencia más externa. Y para que se elimine esa secuencia más externa es que introducimos esta secuencia de corte. ¿Ok? No voy a profundizar en todos los aspectos de diseño que tenían estas diapositivas a continuación, pero sí quiero relevar esto, estos son resultados del proceso de cómo se corta la capa más externa. Entonces, esa capa más externa de absorción y luego la secuencia de corte, esa secuencia de corte tiene, bueno, estas unidades aminoácidas que aparecen acá, de modo tal de que las metaloproteinasas de la matriz, específicamente la 9, de manera más eficiente, es capaz de reconocer esa secuencia aminoácida y cortar justamente ahí. Entonces, una vez que las partículas entran a circulación sistémica, se exponen a la presencia de metaloproteinasas de la matriz, se corta esa capa más externa y entonces se manifiesta esta capa interna, una secuencia de direccionalización hacia cardiomiocito. Y estos son resultados de las cinéticas de corte. Y hasta ahí yo creo que diría que es como todo lo que hemos trabajado en el ámbito de impresión de medicamentos. Porque lo último que les mostraba, aunque es diseño de una nanopartícula, de todas formas utiliza nuestra tecnología de impresión para iniciar la administración de esta nanopartícula a partir de un film bucal. Todo lo que vamos a ver a continuación son diseños más complejos de partículas, no necesariamente como nanopartículas para ser usadas en administración bucal. De hecho, algunas son para administración oral, otras para administrar en la vejiga. Y bueno, esta específicamente estaba pensada para un diseño de administración por inyectable, pero el concepto en esta investigación fue desarrollar un sistema que respondiera a un gatillo externo. Entonces, no sé si sabrán, pero las nanopartículas de oro, sobre todo las más pequeñas, son sensibles a estímulos de radiación lumínica. Entonces, radiación en cierta longitud de onda las hace vibrar a una muy alta frecuencia y esa vibración genera un incremento de temperatura. Entonces, nuestro diseño aquí era, en una matriz polimérica más grande, como de 200 nanómetros, poner nanopartículas de oro como el gatillo térmico de liberación, junto con un péptido que sabíamos que tiene efectos cardioprotectores o un efecto en el corazón. Entonces, eso se administra como un inyectable, entra al proceso de circulación, y una vez que llegase al sitio ahí donde lo queremos activar, iluminamos ese sitio con la luz que sería responsable de gatillar la liberación, y entonces debería ocurrir la liberación cuando yo aplico el estímulo lumínico, la radiación del infrarrojo cercano en este caso.
porque bueno, eso va a encender, entre comillas, a las partículas de oro, pues, a las nanopartículas de oro, ¿cierto? Yo las ilumino, se prende, esto quiere decir aumenta la temperatura, se relaja el polímero y libera el fármaco. Y bueno, esto también es trabajo doctoral de un estudiante del laboratorio que está graduado, ahora es profesora, y ella mostró que cuando el sistema no tenía las nanopartículas de oro, cuando no estaba el estímulo lumínico, el fármaco no sale, que son estos perfiles de acá abajo, o sale muy poco. Eso es lo que muestra, porque igual hay liberación, por supuesto, pero es bajo en comparación a cuando sí está el estímulo, y el estímulo produce entonces esta liberación, y en estudios de funcionalidad hizo un montón de más trabajo. Esto es solo uno de los resultados del paper de abajo que se publicó este año. Bueno, el sistema de ella era bien complejo, ¿cierto? Estaba la matriz polimérica, dentro estaban las nanopartículas de oro, que tuviera el péptido y que además se estuviera aplicando el láser o no. Estos son experimentos de área cardiomiocitaria que es una forma de expresar cómo un sistema terapéutico podría proteger contra la hipertrofia cardíaca. Entonces lo que se hace es, sobre un control de cardiomiocitos, se aplica un estímulo hipertrofiante, norepinefrina. Entonces, si yo pongo terapias que sean capaces de proteger de este estímulo hipertrofiante, debería o disminuir la hipertrofia o reducir el tamaño celular. Y esta última columna, que es el sistema combinado de nanopartículas poliméricas, que tiene las nanopartículas de oro, que tiene el péptido, y el láser que la está liberando, es el sistema que logra el descenso más importante en el área cardiomiocitaria. También esto se demostró con perímetro cardiomiocitario. In vitro fue el nivel de validación que alcanzó ella en su doctorado. Otra investigación que nos ha dirigido un poco a estudiar la infección del tracto urinario. Esto es una colaboración con unas investigadoras de Uruguay que trabajan por mucho tiempo en infección del tracto urinario y se contactaron con nosotros porque querían abordar dos problemas. Uno que tenía que ver con que los catéteres urinarios que se ponen en pacientes que están hospitalizados se contaminan muy rápidamente con bacterias. Específicamente aquí lo estudiamos con Proteus mirabilis. Y la formación del biofilm, producto de la colonización con bacterias, conduce a que los catéteres de estos pacientes haya que removerlos, intercambiarlos muy repetidas veces durante el proceso de la hospitalización. Por supuesto que eso es una barrera de complejidad para los pacientes. Y bueno, quienes se van con la cateterización a la casa y se llevan estas bolsas que acumulan orina externamente, también son susceptibles de estas contaminaciones. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta investigación fue desarrollar un material que pudiera recubrir la superficie de este material de cateterización para evitar la formación del biofilm de Proteus mirabilis. Entonces, estas figuras muestran arriba un control que no tenía el material que nosotros desarrollamos, y en rojo se ve la formación de la matriz extracelular, que es como indicador de la colonización y, bueno, eventualmente que se tapen estos catéteres. Y abajo es el desarrollo de estas partículas de un estudiante también del laboratorio que ahora se fue a hacer su doctorado a Uruguay. Él hizo el pregrado en el laboratorio. Él desarrolló estas nanopartículas de óxido de zinc con magnesio que tienen un efecto intrínseco antibacteriano. Entonces, las figuras de abajo, los paneles de abajo, muestran el mismo material recubierto con estas partículas y cómo, sobre todo en los días 5 y 7, se observa que no hay formación de una matriz extracelular o un biofilm estructurado, mostrando que no habría esta colonización de Proteus mirabilis específicamente. Y parte de la investigación que él se va a hacer ahora a Uruguay toma un poco lo que pudo conocer de estas partículas, pero ahora las va a ocupar como terapias en sí mismo. Uno de los problemas de la infección del tracto urinario y que es responsable de la reincidencia de esta enfermedad es que
las bacterias no solo, bueno, de hecho los síntomas se manifiestan cuando hay colonización de bacteria en la orina, en el líquido, en el continuo acuoso, y cuando hay bacterias ahí es cuando se manifiestan principalmente los síntomas, y los fármacos que existen para eliminar esa infección son todos muy hidrofílicos, porque tienen que llegar a orina, distribuirse ahí, disolver, actuar sobre la infección en orina y eliminar las bacterias. Pero esas bacterias también son capaces de alojarse en las paredes de la vejiga y ahí generar unos nichos que esquivan el efecto de los antibacterianos en orina, entonces se quedan retenidas en las paredes y luego se reactivan y se vuelven a producir síntomas de enfermedad del tracto urinario. Entonces la farmacología no es eficiente en eliminar estos nichos que están alojados en las paredes de la vejiga. Y eso es parte del diseño de lo que está investigando este estudiante y otra estudiante que trabaja acá en la facultad, estudiante doctoral también de ciencias farmacéuticas, que están diseñando partículas que no solo se hagan cargo de la carga bacteriana en orina, sino también de los nichos en las paredes de la vejiga, para poder interrumpir la enfermedad en toda su extensión. Y lo último que les quería mostrar, como otra forma alternativa de administración, tiene que ver con sistemas gastroretentivos. En la ciencia farmacéutica esto es investigación ya de varias décadas atrás. Los sistemas gastroretentivos se llaman así porque el espíritu es que sean retenidos en el estómago y aguanten los procesos de vaciamiento gástrico. Entonces, esto es relevante para patologías que están alojadas en el estómago, como todas las asociadas a la infección por Helicobacter pylori, que aparecen acá. La más grave tal vez serían las úlceras gástricas y los cánceres gástricos, evidentemente, pero la infección por pylori es conducente a estas complicaciones de la infección. La infección normalmente procede con que coloniza el Helicobacter pylori a través del moco, llega hasta la profundidad del moco en contacto con el epitelio. A ese nivel, el pH es muy distinto del lumen del estómago. Pues en el lumen del estómago tenemos el característico pH ácido del estómago, en 1, pH 1 o 2, y a lo largo del espesor de moco, que es bien grueso en el estómago, ocurre una gradiente de pH y en la capa celular del epitelio del estómago tenemos pH fisiológico 7,4. Y ahí es donde el pylori puede colonizar y proliferar. Y para eso entonces también se preocupa, o bueno, no sé si se preocupa, pero la forma en la que procede su multiplicación es que produce un ambiente de pH más básico en su entorno, y entonces así puede seguir proliferando. Últimamente la infección conduce a que haya discontinuidades en el moco del epitelio gástrico, y esas discontinuidades, como muestra la figura acá, el panel 4, expone células del epitelio que normalmente jamás estarían en contacto con el pH ácido, lo exponen a este pH altamente ácido. Y bueno, daño, gastritis, úlceras y eventualmente cáncer por esta permanente muerte celular. Entonces, esto es investigación de una estudiante doctoral y también de una investigadora postdoctoral del laboratorio, donde nos hemos propuesto poder abordar este problema de manera dirigida. Entonces, no solo utilizando el concepto de gastroretención global, porque la gastroretención en general lo que hace es disponer formas farmacéuticas en el estómago de manera no dirigida, pues en cualquier parte. Existen los sistemas de alta densidad que se van al fondo del estómago y entonces, porque son más pesados, no los arrastra el vaciamiento gástrico. Existen los sistemas mucoadhesivos, pero se alojan en cualquier parte del epitelio gástrico. Y como están pegados, adheridos, también van a aguantar el proceso de vaciamiento gástrico. Y los últimos son sistemas flotantes que, si tenemos líquido en el estómago, estos van a quedar en la parte más alta de ese líquido, y entonces en teoría deberían también aguantar el proceso de vaciamiento gástrico. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de diseñar? Tratamos de dirigir sistemas mucoadhesivos y que logren una adhesión
covalente en el moco del sitio de la lesión. Entonces, bueno, en el epitelio gástrico existen distintos tipos de mucina responsables de distintos tipos de moco, y hay una mucina que es característico de los sistemas lesionados, y sobre esa mucina nosotros en nuestro diseño pensamos que podemos utilizar la transglutaminasa, que además se sobreexpresa, es una enzima que está circulante en el lumen del estómago, que además se sobreexpresa cuando hay lesiones, y ocupar el tipo de enlace peptídico que cataliza. Entonces, generar una secuencia peptídica específica por transglutaminasa 2 para que se una covalentemente en esas mucinas que están alojadas en el sitio de la lesión. Y esto, bueno, no entra mucho en detalle en los resultados de los estudios de superficie que hacemos, pero estos estudios básicamente nos permiten mostrar que la secuencia peptídica realmente es específica por el efecto de la transglutaminasa sobre la mucina. Y lo que hacemos es construir una superficie que tiene la mucina, le pasamos después la transglutaminasa 2 para activar la funcionalidad de esa mucina, y luego pasamos el péptido para ver si efectivamente la transglutaminasa 2 puede mediar esta unión. Y acá tenemos resultados, bueno, la parte más de la izquierda es el acondicionamiento del sistema, hasta llegar a poner la mucina. La etanolamina es para tapar todo aquello que no quedó recubierto con mucina. Después pasamos la transglutaminasa 2 para activar esa mucina, y después pasamos, en este caso fueron corrientes de lisina que pudieron reemplazar a la transglutaminasa 2, mostrando que efectivamente la transglutaminasa 2 media una unión específica por las lisinas, y la secuencia peptídica, que es lo que estamos estudiando ahora, efectivamente se pegan sobre esta transglutaminasa, o sea, sobre la mucina, por medio de el enlace covalente que media la transglutaminasa 2. Toda esa investigación que la hicimos sobre una superficie artificial, un chip de oro, para mostrar el rol de la transglutaminasa 2 sobre mucina, ahora lo estamos adaptando. Andrea Ortiz, que es la estudiante de doctorado que ha desarrollado todo esto, está adaptando ese trabajo del péptido en una superficie simulada a ponerlo dentro de sobre estas nanopartículas lipídicas que ya ha caracterizado y que ya, bueno, publicó este año, y ahora la está ocupando como sustrato sobre los cuales poner el péptido de diseño. Y la otra investigación, y esto ya es lo último, que ha abordado una postdoc, que ahora ya no va a continuar con esta investigación por ahora, pero seguimos con el diseño y esperamos poder seguir avanzándolo. Lo que ella propone es un sistema de micropartículas que tienen esta cubierta del péptido mucoadhesivo por la lesión que gatilla el Helicobacter pylori, y una vez que se sitúen esas micropartículas en ese sitio, que respondan al cambio de pH, porque el sitio de la lesión entonces también tiene un cambio de pH más básico, se abra la micropartícula y libere unas nanopartículas que están diseñadas para ingresar específicamente sobre el Helicobacter pylori, por las características de superficie que tienen esas partículas. Entonces, estos son los primeros resultados que muestran que tanto el método de fabricación por gelificación iónica de las micropartículas en estado seco y en estado húmedo tiene la respuesta al cambio de pH que nosotros estamos buscando. Lo que queremos es que esas micropartículas, cuando estén dando vueltas por el estómago en pH 2, no liberen nada del fármaco, y que solo liberen cuando se enfrenten al pH más básico que está en el entorno de la infección por pylori. Entonces, cuando encuentren ese pH, se va a gatillar la liberación, como muestra el panel de la derecha, y se va entonces a liberar la nanopartícula que está contenida dentro de esa micropartícula, que debería detectar el sitio de la infección, mediado por estas dos formas. Pues primero porque van a ser pH sensibles, y además porque tienen el tropismo de mucoadhesión por el sitio de la lesión. Bien,
con eso quiero terminar la presentación de hoy y ya dar pie a las preguntas, solo como un último resumen de todo lo que hemos tocado hoy. Les partí comentando de nuestro trabajo en administración bucal de medicamentos y cómo nos aproximamos primero con la forma más convencional de fabricación y más recientemente con impresión por inyección de tinta sobre los films bucales. Y luego a partir de esa investigación empezamos a explorar diseños en nanomedicina o en nanotecnología más generales y como de distinta aplicación dependiendo de los problemas que tanto las patologías como las moléculas nos enfrentan. Para, yo diría que eso es como lo transversal de la disciplina de drug delivery o entrega de fármacos. Eh, el desafío siempre está o en la patología o en que la molécula tiene alguna barrera, o las dos, que es el peor escenario, y cómo podemos hacer tecnología para poder sobrepasar esas limitantes. Y lo último antes de las preguntas es que no quería dejar de agradecer a todos los estudiantes que, bueno, esto es ya una foto bien vieja de cuando todavía podíamos estar así de cerca sin mascarilla, eh, de los estudiantes que participan del laboratorio, estudiantes e investigadores postdoctorales que, bueno, han llevado adelante toda esta investigación que les presento y colaboradores internacionales y también nacionales. Y ya con eso termino la presentación y doy pie a las preguntas que puedan tener. Bueno, muchas gracias, profesor, por la presentación. Bastante interesante el tema. De verdad, por lo menos a mí me surgen muchas preguntas porque de verdad es muy interesante, más con lo que decía al final, que siempre estamos buscando que los fármacos sean lo más específico posible y no con una finalidad de que simplemente porque queramos que sea así, sino que con el fin de disminuir las reacciones adversas, de tener mejores eventos farmacológicos, que sean los efectos deseados los que estamos esperando en los pacientes. Entonces, de verdad, es un tema bastante interesante que a futuro ojalá podamos abordarlo en mayor detalle, quizá en algunos de los seminarios que podríamos invitarlo por ahí, pero muchas gracias por su presentación, así que vamos a iniciar la Pues, jornada de preguntas con Fabián. Bueno, Fabián Tadres nos pregunta, en cuanto a costo, ¿la formación de micelas o liposomas es más costoso que aumentar la solubilidad a través de la formación de nanocristales? eh, yo diría que hoy en día sí, y no manejo exactamente como los costos de cada una de las tecnologías, pero pensemos en nanocristales y liposomas. Los nanocristales existen hoy industrialmente molinos que permiten moler fármaco cristalino al rango nanométrico, para hacer nanocristales. Liposomas, de todas formas, existen formas industrializadas de producirlo. Hay tanto productos farmacéuticos en base a nanocristales y también hay productos farmacéuticos en base a liposomas. Entonces, tecnológicamente, yo no pensaría que las tecnologías de fabricación sean particularmente caras. Sí, tal vez el desarrollo del producto en el frente de carga regulatoria puede que sea más fuerte en el uso y desarrollo de liposomas. Entonces, por ahí a lo mejor el costo total de desarrollo de los medicamentos puede que sea más caro para un liposoma, pero no porque los materiales que ocupan los liposomas o las tecnologías que se ocupan para fabricarlos sean particularmente mucho más caras que los molinos que se ocupan para hacer nanosuspensión. Yo pienso que la diferencia puede que esté más sustentada en, eh, ya que la carga regulatoria para un liposoma intuyo que es más grande que para una nanosuspensión, eh, creo que eso como que transforma todo el programa de desarrollo de ese medicamento en un programa más costoso y entonces últimamente ese medicamento va a ser más costoso para los pacientes. Muchas gracias. Bueno, profesor, Patricia la María dice que siguiente tú. pregunta. Sí, yo sigo, no hay problema. La siguiente pregunta la hace Braulio, que dice, profesor, toda impresora en algún momento falla su sistema de tinta. Por ejemplo, en una impresora convencional fallan los cabezales y estas se deben alinear o limpiar con cierto tiempo. Esto se puede ver fácilmente ya que la tinta en la hoja sale corrida o con falta de pigmento.
¿Cómo lo hacen para calibrar la impresora y hacer que los cartuchos entreguen la cantidad exacta para cada film bucal, sin caer en una subdosificación o sobredosificación? Sí, buen punto. Igual, yo voy a abrir mi respuesta diciendo que nosotros estamos haciendo investigación a nivel de validación del concepto. Entonces, este problema, que yo diría que es un problema del futuro, cuando estas impresoras efectivamente las tengan hospitales o pacientes produciendo sus medicamentos en una farmacia magistral o en sus casas, eh, ahí por supuesto que vamos a tener, las impresoras van a tener que tener eh, sistemas que nos permitan detectar que la calidad de la impresión está ocurriendo de buena forma, de manera consistente. Pues sí, lo que está detrás de la pregunta es que hay un riesgo de modificación de dosis o de pérdida de la uniformidad de dosificación porque el proceso de impresión funcione mal. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio, en esta fase de investigación que les digo, es que cada vez que vamos a ocupar las impresoras tenemos una rutina como de verificación de que las condiciones van a ser reproducibles a lo que veníamos haciendo antes. Entonces, limpieza de los cartuchos, eh, eh, trazar visiblemente que el proceso de impresión esté ocurriendo de manera homogénea y últimamente todos nuestros estudios incluyen un estudio de uniformidad de dosificación, pues, donde muestreamos distintos segmentos de la superficie impresa y vemos que la cantidad de fármaco en cada una de esas superficies muestreadas sea homogénea. Eso, que lo tenemos que hacer como más tarde que el proceso de impresión, es como lo último que nos da evidencia de que el proceso de impresión eh, procedió de manera correcta. Eh, pero eso, en el nivel de investigación que estamos haciendo nosotros, tenemos esta como primera aproximación a la calidad de la impresión como diaria, asegurándonos que esté como todo correctamente funcionando, pero yo diría que las rutinas que las impresoras tienen de limpiado de cabezales y alineamiento es algo de la tecnología de impresión en el futuro, pues cuando esto realmente sea una impresora que produzca para la clínica o para pacientes medicamentos. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Tenemos otra pregunta, dice, bueno, considerando que la mayoría de los medicamentos de administración convencional o uso oral generan cierto deterioro en la mucosa gastrointestinal, incluso el uso de insulina en un mismo tejido genera daño tisular en usos prolongados. La pregunta es, ¿se sabe algún deterioro de la mucosa bucal con el uso de estas formulaciones? Buena pregunta. El otro día me preguntaban esto mismo en otra presentación. A ver, sobre nuestra tecnología de administración de films con insulina, no tenemos esa evidencia aún porque la validación de uso crónico está harto más adelante en el momento de desarrollo que en el que estamos ahora. Ahora, la validación del proceso de absorción en cerdo es como lo más inmediato que tenemos y demostrar que se produce y que se logra un control de la glicemia en cerdos diabéticos tipo 1 es como el nivel de validación más próximo que tenemos. Sobre si se puede manifestar o no toxicidad eventualmente, esa duda que nosotros también la tenemos, pues nosotros también nos interesa saber si es que el uso continuado de film va a ser un problema. Tenemos varios elementos como que nos mitigan un poco ese riesgo. Uno, que existen films actualmente para el uso de analgésicos de uso relativamente continuado. Esto no es el uso crónico de por vida de la insulina, pero sí a lo largo de 1 o 2 semanas, donde no se muestra toxicidad aguda o en ese espacio de tiempo por lo menos de manera grave. Y lo que yo creo que explica eso es que el epitelio bucal tiene está en constante descamación y generación de más células. Entonces está en una permanente renovación. Es entonces un epitelio bien resiliente a como las afecciones que podría producir el uso crónico de estos films. Pero por supuesto que es una duda que nosotros también tenemos y que tenemos pendiente de abordar. Muchas gracias, profesor.
Bueno, yo en realidad tengo una última pregunta, pero viene enfocada desde mi parte. En cuanto al tema de la formulación de este tipo de productos, la mayoría de las veces se espera que tengan ciertas condiciones higroscópicas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en cuanto a eso mismo, ¿se han considerado algunos tipos de almacenamiento ya respectivos, si vendrían en blister, en parche o algún tipo de almacenamiento? Sí, sí, sí. De hecho, en la investigación que tenemos ahora agendada para hacer los experimentos en cerdo, ojalá en 1 o 2 meses más, porque la pandemia lo ha prolongado mucho más de lo que nosotros hubiésemos querido. Justamente eso es una de las dudas o de los problemas que tuvimos que abordar. Eh, Actualmente los sistemas que tienen insulina los mantenemos refrigerados y además controlamos la humedad de manera individual, es decir, cada parche está individualmente eh, protegido en su envase propio con control de humedad. Lo que nosotros visibilizamos en el futuro es que estos parches van a tener que tener, a ver cómo ilustrarlo, ¿no? Tenía antes unos sistemas como de sachet, donde ¿Ya? dentro del sachet está contenido el film impreso responsable de una dosificación. Entonces, cuando el paciente quiere administrarse una dosificación, abre un sachet, se pone el film y el resto de los sachets del paquete contienen las siguientes dosis terapéuticas y cada uno de esos sachets entonces es responsable de mantener el ambiente eh, con los requerimientos necesarios para la estabilidad del producto al interior. Comprendo. Muchas gracias por su respuesta. No sé si de la audiencia hay alguna otra pregunta que quieran realizar. Para un segundito. En realidad hay bastantes preguntas, bueno, de mi área por lo menos que me gustaría hacer, pero también hay que dejar participar a la audiencia. A ver, parece no. Bueno, Sin igual miedo, hagan profesor, preguntas nomás. Sin miedo al eh, éxito. igual profesor, cualquier pregunta que llegue posteriormente, igual también se la voy a hacer llegar. En caso de que Sí, algún por estudiante supuesto. haya quedado con la duda con la presentación, ya que igual estas presentaciones son grabadas. Uh -huh, Yo lo más la última consulta que haría es como más respecto al tema de las formulaciones finales que tienen estos productos. uh -huh. Bueno, mi pregunta anterior ya también está relacionada con los productos higroscópicos. ¿Cómo se espera a futuro que sean implementados estos productos en establecimientos farmacéuticos? ¿Se espera mejorar estas formulaciones, en este caso los principios activos, quizás asociarlo a otras sustancias o a otras moléculas para que sean más estables? ¿O se espera todavía es un estudio para ver cómo podrían implementarlo a futuro en farmacia? Porque igual es algo que es totalmente nuevo y que quizás todavía muchos no esperamos llegar a este tipo de productos a los establecimientos y quizás sea más aplicado a lo que sean farmacias hospitalarias más que farmacias comunitarias. Sí, buena pregunta, porque también nuevamente es algo que nosotros nos preguntamos. Eh, Vi que en la tarde también tenían una presentación de impresión 3D de medicamentos o el uso de la Exacto. tecnología 3D para producir medicamentos. Todas estas tecnologías de lo que se denominan fabricación aditiva de medicamentos, la 3D y la 2D, son tecnologías que se acoplan muy bien con el concepto de medicina personalizada. Esto es que cada paciente en realidad deberíamos prescribirles dosificaciones mucho más estrictas que lo que las potencias de, no sé, pues 3 tipos de tabletas de 100, 200, 300 miligramos nos ofrecen. A lo mejor un paciente, Fabián, necesita 120, tú, Patricio, 145 y yo 202. Eh, y las tabletas, por cómo se producen en la industria farmacéutica, no son capaces de abordar la discrecionalidad de cada una de esas dosificaciones, ¿cierto? Entonces, este concepto de medicina personalizada, donde vamos a poder prescribir a ese nivel de detalle, a ese nivel de resolución, todavía no tiene tecnología de fabricación que nos permitan hacer ese nivel de producción. Y para eso, estas tecnologías de fabricación aditiva, impresión 2D y 3D, nos permitirían eventualmente producir las dosificaciones requeridas y específicas para cada paciente. Respecto de nuestra tecnología de impresión, yo creo que lo que visibilizamos son como
tres niveles de despliegue de la tecnología en distinto orden. Lo más sencillo, regulatoriamente hablando, porque yo creo que esa es la principal barrera que hay que sobrepasar, porque la barrera tecnológica, yo diría que a esta altura la tenemos más o menos sobrepasada, porque hay líneas productivas de film, existen cabezales de impresión que se pueden incorporar en estas líneas productivas de film, entonces podríamos tener una estación de impresión sobre un film que haya sido producido antes, después se puede fragmentar en unidades empaquetables. Toda esa parte está eh, disponible tecnológicamente. Lo que todavía no hay claridad es cómo vamos a sobrepasar todas las barreras regulatorias. Entonces, nuestra primera iteración, o lo que nosotros visibilizamos como la manera más corta de salir como producto farmacéutico para pacientes, es con unidades discretas de estos films impresos y que los pacientes calibren por las distintas potencias que puedan conseguir. Eso es lo más directo que podría salir como producto farmacéutico. Un siguiente nivel de complejidad yo creo que está en generar sistemas de impresión, estas impresoras para que estén en hospitales y que en tal vez el marco regulatorio de farmacias magistrales al interior de hospitales o en farmacias magistrales fuera del hospital, las farmacias tengan esta impresora y produzcan los regímenes para cada uno de los pacientes que se quieran atender allí. Y como la bola más futurista de todas estas tecnologías de impresión de fabricaciones aditivas de medicamentos, tanto impresión 2D como 3D, es que eventualmente estas impresoras las van a tener los pacientes en las casas y van a ir a la farmacia a comprar cartuchos del medicamento que le toque para su patología, lo va a poner en la impresora y con una prescripción cargada, no sé, en el celular o el computador o la tecnología que sea que haya en ese momento, puedan imprimir y producir su medicamento con la dosis estricta que requieran para su tratamiento. Pero eso sí que ya es como del futuro que ustedes irán a conocer. Yo no creo que veamos estas tecnologías aditivas ya implementadas en los hogares. Yo creo que ese nivel de uso de la farmacología estamos a varias decenas de años de llegar. Bueno, puede ser posible, puede ser que no, ya la tecnología nos ha asombrado bastante, Es verdad, pero es verdad. eh, bueno, gracias por la respuesta. Igual está, para mi gusto, me responde de manera bien completa mi consulta. Y para hacer la última pregunta de cierre, que la hace Alejandro, dice si es que conoce respecto a nuevas tecnologías inyectables o si sabe algo respecto a ellas. Eh, Como del proceso de inyección mismo, yo diría que las más nuevas, porque bueno, el problema de la insulina inyectable, como este concepto que tal vez es sencillo de entender, de que ojalá pudiéramos intercambiar las inyecciones de los pacientes diabéticos a sistemas más amigables, lleva ya por muchos años, bueno, desde que la insulina se descubre como tratamiento para la diabetes, eh, como una problemática. De todas formas, los pacientes, sobre todo los tipo 1, que incorporan la rutina de inyectarse regularmente, si uno les pregunta, no sufren tanto, ¿eh? Como uno que no se inyecta periódicamente y que tiene como una exposición bien esporádica a las agujas, uno tal vez tiene más temor que los mismos pacientes diabéticos que están en esa como estándar de vida, nomás, por parte de su diario vivir. Aún así, hay avances en transformar estas inyecciones a formas más amigables de administración. Y en términos de las tecnologías de inyecciones, eh, yo diría que lo más nuevo actualmente, bueno, que no es tan nuevo, ya hay varios productos que ocupan la inyección por jet, que es un lápiz como este, imagínense, eh, y cuando se aprieta en la parte superior, se eyecta una corriente de aire a muy alta velocidad que empuja la dosificación a la región subcutánea. Eh, entonces no hay aguja en ese escenario, se le llama igual inyección por jet, por como conceptualmente cómo funciona. Eh, Eso es como lo más reciente que he conocido en el entorno de nuevas tecnologías para inyectar cosas.
Muchas gracias, profesor. Bueno, igual, en este caso, el mundo de las formulaciones farmacéuticas es algo que está innovándose en cada momento y Igual. mantenerse actualizado de todo igual es una labor importante. Le agradezco del nombre de toda la mesa directiva y como organizadores del Congreso en esta participación y también en su presentación que ha sido excelente y bueno, nos ha educado bastante en respecto a nuevas formas de administración de medicamentos y principalmente algo que está surgiendo aquí en Chile y que usted lo está poniendo en marcha. Así que le doy totalmente las gracias y esperemos tenerlo en otra ocasión. Feliz, feliz. Muchas gracias a No ti, sé si quiere Patricio, decir a algo Fabián usted. también y a todos los de la organización que, bueno, produjeron este congreso, que yo creo que debe ser un desafío tremendo en el contexto en el que estamos. Así que feliz de estar acá y feliz también de poder presentarle en otra oportunidad. Ustedes dirán nomás. Muchas gracias, profesor. Igual le comento al tiro, si desea estar igual después de la siguiente presentación, usted entra con el mismo link al de dispositivos médicos en 3D y puede acceder, no hay ningún problema. Ya pues. Así que si está interesado, no hay problema. Interesante. Así que eso sería, profesor. Muchas gracias por su Gracias. asistencia. Chao, chao. Estén muy bien. Igual, Realmente. ya chicos, Bueno, bueno. Estamos aquí de nuevo. muchas gracias a todos por su asistencia, chicos. De verdad, bastante asistencia hoy en día y están bastante interesados con la charla, así que muchas gracias por su participación. Ahora Fabián les tiene otra sorpresa. ¿Cómo no podía ser de otra? Hay otro sorteo. Curioso, a mi parecer. No puedo creer que está haciendo esto. Bueno, voy a compartir nuevas pantallas. Será Sí, no. Fabi. De ahí. El premio de hoy en día es gracias a una Snapshot llamada Punto G. Que es lo que nos entrega? Va a ser todo un kit que va a traer un vibrador o un masturbador, juego de carta erótico, aceite para masajes y lubricante a base de cáñamo. No sé si habrá alguien interesado en el premio. Espero que sí. El notebook. Yo lo soy. El notebook. Estén Yo quiero atentos, ganar. chicos, Yo quiero porque ganar. como Mira, trae mira, mira. Fernanda quiere ganar. Fernanda quiere ganar. La pillé. Pues si está bien, ¿cuál es Dice el que era el iPad. problema? Se puso raro el sorteo. Se puso raro. Se puso rara la Vamos cosa. a sortear a un chico la directiva también, ahí también vamos a venderlo a todos. Necesitamos plata en Anequif, no mentira. Sí, vamos a sortear al pato, Sí, pues, ya que. hay que pasarlo. No, gracias. Yo me retiro. Adiós. Yo me retiro. Ya, Ay, hace el sorteo perdón. más fácil. No, chicos. Igual le damos Ya las a ver. gracias a Punto G por los premios. Igual, como ustedes escucharon recién, ha sido bien complejo armar este congreso online y tampoco queríamos quedarnos exentos un año más sin un congreso. Entonces, le damos las gracias nuevamente a todos los sponsors que nos han ayudado en esto. Sí. Bueno, Dele nomás. Manuela de la Luz Flores y Nostroza, ¿está presente? Déjame revisar. Que diga yo por el chat, por favor. Que está Mm, aquí. creo sí, igual, por favor. No, no está presente. No. Joder. Bueno, al agua, ¿cómo será? ¿Sabéis qué? Mejor hácelo de otra manera. De... Por Dios. Copia los nombres de registro. Les puedan un poco de, ¿De de, vergüenza? de vergüenza. Entonces, hácelo con el A ver, nombre de registro. que no digan mejor, que no digan. ¿Quieren que digamos el nombre o colocamos el número de inscripción? Sí, por favor. Ya, sí, muchos pusieron sí mejor. Por número. Aquí hay otros que le da lo mismo. Hácelo por Lo número mejor. mismo, número, ya, vamos a colocar el No, número. Ya, hácelo con empecemos a número. buscar. Sí. Dejé de buscar Así, el nombre nomás, que así sepan. chicos. Ya, a ver. El nombre puedes ponerlo. Que sepan nomás. Lo siento.
ver. Uy, ¿qué pasó? Uy, uy. Sí, en realidad da lo mismo, pero no para todos. Pues piensa que no todos tenemos el mismo pudor y también es respetable. Todos no, todos pensamos de manera distinta y es importante respetar al otro. Ese recuerden que es uno de los objetivos que también tenemos como asociación. Así que Ya, bueno, démosle de nuevo. ya, tengo que ir revisando yo, así que voy a... porque no pueden decir estoy, porque si no el número no va a servir de nada. Así que Claro, déjame pues abrir esa el es la cosa, registro. pues, ¿cómo no? No, No, pero con el número reviso yo, po. dale, ¿Me entendí? 315. Ya, déjame revisar al tiro. Y si está, yo te digo está y listo, no hay problema. Ahí me va a decir, Rodríguez está. Bien, el número. Espérate un poco, pasó algo acá. A ver, ¿dónde está 315 aquí? ¿Tenéis dos números? ¿Hay dos listas de inscripción? No, El número de a registro. ver, ya tengo ya a la persona, a ver, voy a buscarla en la lista. Ya. Disculpen chicos, anda un poco lento el internet. 315. Sí. Déjame revisar si está. No, creo que no está. Sí está. ¿Sí? Sí está. No, estaba viendo otra cosa. Se me ocurrieron los números. Sí está. Pero a mí me sale repetida la persona. O sea, supongo que será la misma, ¿no? Asumo yo. Déjame revisar si hay dos con el mismo apellido. Y vamos a revisar. 315, ¿cierto? Sí. Bueno, igual me salen con el Ya. mismo correo, así que. ¿Te estáis revisando la lista con el correo? No, porque si Fabi, colocáis estáis mostrando la lista, Fabi. Deja mostrar, por favor. Espérate. Pero The fuck. estas cosas sí no se pueden, sí, sí no se pueden. Tírate otro número mejor. Porque está Mm, repetido el apellido y... Déjame sí, es que revisar esa es con la la cosa, otra pues lista mejor. está. Revísala con la otra Sí, lista, con la que está entiendo. el número más los datos. Pero un poco, chicos, Sí, no sé dónde está esa lista. que tenemos mucha información. Yo la tengo, Sí, un espera, montón de listas. espera un poquito, espera un poco. Mm, 315, 15. sí. Que ahora tengo la lista que tengo también, no sé si es la, la fija, porque entre mí habían personas que se habían salido. Está denso esto, chicos, está denso. Sí, está sospechoso. Eso mismo le dije. Ya a ver, ¿Qué? está. Es que hay una que. No entiendo. Igual no es la Ya. única, hay otros números que también se repiten, otras personas. No, 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 sí está. Sí. Sí está. Espera un poco. No, estoy revisando la lista de asistentes. Espera tampoco. No, sí estoy confirmando por interno. Sí. Te acabo de mandar un mensaje privado.
Pues no me responde. Oye, que esta otra persona que tiene, No, si tiene se habló igual. por mensaje privado, así que No, que había otra persona que tenía también igual nombre y apellido. sí, sí tiene, por eso el Estoy problema. buscando. Mm. Palabra Consulta, chicos, cayó. ¿ustedes no están viendo las preguntas del resto? No, ya. Entonces ya tenemos que en el 315. No se preocupen. Ya estamos listos entonces con el 315. ¿Sí? ¿Te respondí al final? Sí, sí, ya me respondió. ¿Pero qué onda esa Ya persona tenemos excelente podría entonces. hacer en todo No, caso? sí, ya tengo ella tiene el Sí. número y me confirmó. Ya. Mm. Así que estaría listo el premio. Y nos vemos entonces, chicos, después de almuerzo a las 2. Sí. Como ya saben, van a haber más premios. Y ¿Vienen los estén Kahoot atentos. Vienen los después Kahoot de la siguiente también charla? de la siguiente charla, sí. La siguiente charla es de medicamento impreso en 3D, también un tema muy interesante. Hicimos una charla ya de este mismo tema eh, con el profesor Marcos, pero fue durante una de las jornadas anuales. Entonces estén atentos porque de verdad el tema es muy interesante y es literalmente impresión 3D. Así que estén todos atentos, chicos, y motívense. Ya, chicos. Nos vemos entonces a las 2. Ya. Déjame guardar registro de preguntas y estamos. Ya, nos vemos de ahí, Fabi. Nos vemos. A ver si me quedo pegado.